No dije nada cuando me tiraron al suelo. No lloré. No grité. Solo escuché cómo el portazo del apartamento que alguna vez fue mío sellaba algo más que una puerta. Sellaba una traición. La policía me ayudó a incorporarme mientras Luna hablaba rápido, como si quisiera convencerse a sí misma de que lo que estaba haciendo era justo. Está invadiendo propiedad privada, oficial. Ya le dijimos que no puede quedarse. Esta es mi casa ahora. La bolsa de tela que logré agarrar tenía un par de mudas de ropa, una chaqueta vieja y la taza de porcelana que usaba cada mañana. La taza de mi marido. La única cosa que no había perdido todavía. Antonia miraba desde la ventana del cuarto, quieta, con los ojos abiertos como si acabara de ver morir algo que no entendía del todo. Un vecino murmuró algo, pero nadie intervino. Nadie dijo: «Esa es la dueña». Nadie dijo nada. El apartamento olía a sopa esa noche. Luna había preparado una cena especial, decía, para celebrar el cumpleaños de Sergio, aunque yo sabía que él detestaba las reuniones familiares. La mesa estaba puesta con servilletas nuevas, cubiertos relucientes y una botella de vino abierta desde hacía horas. La luz parpadeaba levemente sobre el centro de mesa, donde habían puesto unas flores artificiales demasiado coloridas para ser reales. Luna reía fuerte, forzada. Sergio solo asentía. Yo intentaba comer, pero el estómago se me cerraba con cada palabra que escuchaba. «Mamá, deberías pensar en descansar más, no cargar con cosas de la casa. Ya hiciste mucho, ¿no crees?», dijo Luna sirviéndome más sopa sin que se lo pidiera. Yo sonreí, sin responder. Antonia me observaba desde su lugar, al lado de su padre. Jugaba con el pan en el plato, callada. Nadie hablaba de mi esposo. Nadie mencionaba los años que yo había dedicado a pagar ese techo, a mantener esa cocina funcionando, a ahorrar en silencio mientras ellos crecían. La familia había cambiado de idioma. Ahora hablaban en términos de propiedad, eficiencia, futuro. Ya no había afecto, solo balances. Yo lo sentí, ese día, aunque no quise verlo. Las primeras señales llegaron como cosas pequeñas. Una tarde, no podía abrir el cajón del armario donde guardaba mis documentos. La llave no estaba donde siempre. Luna dijo que seguramente la había perdido, que podía pedir una copia. Otra noche, el internet falló, y cuando le pregunté a Sergio si podía reiniciar el módem, dijo que lo habían cambiado y que ahora tenía contraseña nueva. Por seguridad, no me la dio. Me reí. Pensé que era una exageración mía, una forma de ver fantasmas donde no lo sabía. Pero empecé a mirar más de cerca. La cuenta bancaria mostró un acceso extraño desde otro dispositivo. Una transferencia menor, pero no autorizada. Pensé que había sido un error. Luego desaparecieron 2 chequeras del cajón donde las guardaba, y una carta del banco llegó, con mi nombre, pero dirigida a Luna. La abrí con manos temblorosas. Era una confirmación de cambio de titularidad. Por solicitud expresa de la señora Amelia. Yo no había solicitado nada. Intenté hablarlo. Esa noche, mientras Antonia hacía dibujos en la sala, me senté en la cocina con Luna. Le mostré la carta. Ella no la miró. Solo dijo: «Ay, mamá, eso fue parte del papeleo que firmaste hace meses. ¿No te acuerdas? Dijiste que confiabas en mí. No firmé nada que dijera esto. Sí lo hiciste. Y si no lo hiciste, debiste. Estás confundida. Confundida». La palabra me golpeó más fuerte que cualquier otra, como si todo lo que había vivido, criado, sostenido, pudiera ser invalidado con una sola frase. Sergio entró en la cocina en ese momento. Se sirvió agua y dijo sin mirarme: «Lo mejor será que empieces a considerar otra opción de vivienda, Amelia. No queremos que esto termine mal». Esa noche me encerré en mi cuarto. Busqué documentos. Revisé carpetas.
Todo estaba alterado. Me habían copiado la firma, escaneado papeles, usado mi computadora sin permiso. Y entonces entendí. No era una confusión. Era un plan. Uno meticuloso, disfrazado de ayuda. Ernesto, el viejo amigo de mi esposo, me llamó unos días después. Siempre llamaba en fechas importantes. Me dijo que había intentado visitarme, pero que Luna le dijo que yo estaba en tratamiento y que no podía recibir visitas. Tratamiento. Me senté en la cama. No podía respirar bien. Ernesto no es tonto. Me preguntó si estaba bien. No supe qué decirle. Solo respondí: estoy viendo las cosas más claras. Las cámaras aparecieron 2 semanas después. Una en la sala, otra en el pasillo. Luna dijo que era para protegernos. Sergio las instaló. No me pidieron permiso. Yo solo las vi de reojo, como si no fueran reales, como si mi vida ya no me perteneciera. Antonia se me acercó una tarde, cuando estaba sola en la cocina. Se me quedó mirando y dijo: «Abuela, ¿te vas a ir? ¿Por qué preguntas eso?» «Porque mamá dijo que esta ya no es tu casa, pero yo quiero que te quedes». Esa noche no dormí. Empecé a grabar audios, a tomar fotos de los documentos que aún me quedaban, a imprimir capturas del correo, a guardar copias en una memoria USB que escondí dentro de un florero viejo. Saqué cita con el abogado que había trabajado con mi esposo. No tenía muchas esperanzas. Solo quería saber si estaba loca o si realmente me habían robado. No estaba loca. Me dijo que el traspaso que hicieron no era válido, que podían anularlo, que había pruebas de coacción, que nada de eso era legal, que mi confianza fue manipulada. No lloré, solo asentí. Salí de su oficina con una carpeta llena de copias, un plan en mente y un silencio nuevo en el pecho. Ya no era miedo. Era otra cosa, algo más denso, más decidido. Luna empezó a actuar como dueña. Quitó mi silla favorita del comedor. Puso sus cuadros en las paredes. Me pidió que no usara el baño principal porque era de visitas. Sergio me ignoraba por completo, como si ya no existiera. Yo solo observaba, guardaba todo, registraba, no discutía, no pedía, no preguntaba. Me volví invisible por elección. Antonia dejó una nota bajo mi puerta una noche. «Lo que te están haciendo está mal. Yo te creo». La guardé dentro de mi taza de porcelana. La que había sido de mi esposo. La única cosa que no me quitaron. Entonces llegó el día. Luna llegó con los policías. Dijo que estaba violando su privacidad, que ya me lo había dicho muchas veces, que no tenía más paciencia. Me pidieron que saliera, que tomara mis cosas. Me miraron como si fuera una extraña, como si nunca hubiera sido madre, como si nunca hubiera lavado su ropa, cuidado sus fiebres, escondido sus errores. Agarré la bolsa, metí lo que pude: la taza, una blusa, un par de calcetines, una foto de mi boda. Me ayudaron a salir. Luna no me tocó. Solo dijo: «Esta ya no es tu casa». Sergio sonrió con los brazos cruzados. Antonia miraba desde arriba sin poder hacer nada. Y entonces, al cruzar la puerta, sentí algo que no esperaba: alivio. Porque ellos creían que habían ganado. Pero olvidaron un detalle. El taxista me preguntó a dónde quería ir. No supe qué responderle. Dije la dirección de un hotel barato que recordaba haber visto cerca del hospital donde nació Antonia. No tenía reserva. No tenía un plan inmediato. Solo tenía una bolsa de tela, un teléfono con poca batería y una carpeta con copias de documentos escondida entre la ropa. La recepcionista me miró con curiosidad. Me ofreció una habitación sencilla, sin desayuno. El ascensor subía lento, rechinando. El pasillo olía a humedad y los muros tenían manchas como sombras antiguas. Me encerré. Me senté en el borde de la cama.
Abrí la bolsa. Saqué la taza. La puse sobre la mesita de noche. No lloré. Solo cerré los ojos. Necesitaba pensar. Ellos pensaban que yo estaba derrotada, pero habían cometido un error imperdonable. Me dejaron libre. El primer mensaje que envié fue a Ernesto. Le escribí solo 3 palabras. Me echaron. Llámame. Tardó menos de 10 minutos en marcar. Su voz era grave, pausada, como si estuviera conteniendo una tormenta. Amelia, ¿estás bien? Estoy despierta. Por fin. Nos encontramos. Al día siguiente en un café pequeño. De esos que todavía usan manteles de tela y sirven café de verdad. Ernesto me escuchó sin interrumpirme. No hacía falta que dijera mucho. Ya sabía más de lo que yo creía. Hacía tiempo que sospechaba. Me mostró capturas de publicaciones de Luna, fotos del apartamento remodelado, comentarios de conocidos que hablaban de la nueva vida que estaban comenzando. Una de las publicaciones decía: «Después de años de lucha, por fin tenemos lo nuestro», firmado por Sergio. Ernesto cerró el celular y me miró a los ojos. «Esto se puede pelear, Amelia, pero no con rabia, con precisión». Asentí. No quería venganza, quería justicia, silenciosa, implacable. Comencé a dormir poco. Me levantaba temprano, recorría archivos, pedía duplicados de documentos, contactaba a antiguos vecinos, incluso fui al banco con la carpeta en la mano. Expliqué todo. Mostré pruebas. Las personas me miraban con una mezcla de lástima y respeto. Una mujer del banco, al ver la fecha de los traspasos, dijo: «Esto no está bien. Aquí hay algo raro». Me imprimió registros, firmó copias. Cada documento era una pieza más. El abogado revisó todo. Dijo que era más grave de lo que pensaba. Falsificación de firma, manipulación emocional, posible abuso patrimonial. Me explicó que si lo movíamos bien, no solo podía recuperar el apartamento, sino dejar evidencia suficiente para impedir que volvieran a hacerlo. No con otras personas. No con Antonia. Me estremecí, porque en el fondo, eso era lo que más me dolía. Que mi nieta estuviera creciendo en medio de una mentira. No respondí los mensajes de Luna. Me escribió 3 veces. La primera, breve, diciendo que lamentaba que las cosas llegaran tan lejos. La segunda, culpándome por no haber querido entender. La tercera, advirtiéndome que, si insistía en crear problemas, tomarían medidas legales. No respondí. Las guardé. Las imprimí. Cada palabra era una confesión disfrazada. Cambié mi número. Cerré redes sociales. Me registré en otra. Dirección fiscal. Empecé a construir lo que el abogado llamó una vida jurídica propia. Todo lo que durante años había compartido con ellos, ahora debía reconstruirlo como si nunca hubieran existido. Fui al notario, al registro civil, a la oficina de propiedad. Cada paso dolía, pero cada papel recuperado era una victoria. Antonia logró llamarme una tarde desde el teléfono del colegio. Me dijo que me extrañaba, que no entendía por qué nadie la dejaba hablar conmigo, que Luna decía que yo estaba enferma de rencor. Me mordí los labios. No le dije nada malo de su madre. Solo le dije: «Estoy bien, mi amor. Estoy construyendo algo. Para nosotras. Para que tengas un lugar donde siempre serás bienvenida. ¿Volverás?» Ellos no lo saben, pero nunca me fui del todo. Comencé a grabar audios diarios. No para pruebas, sino para mí. Para recordar quién era. Grababa pensamientos, recuerdos, frases que Alfredo, mi esposo, solía decirme. El que espera con dignidad, vence con el tiempo. En una de las grabaciones dije: ellos creen que ganaron, pero olvidaron que yo aún tengo las escrituras originales.
la copia notariada, el video de la firma verdadera. Y la verdad no se borra con reformas de cocina. Ernesto me ayudó a encontrar a un perito en grafología. Comparó mi firma con la del supuesto traspaso. Confirmó que era falsificada. Hizo un informe. Lo certificó. Fue la prueba clave. A la semana siguiente, presentamos la demanda. No era solo por recuperar el apartamento. Era por reparación, por daño moral, por abuso. El abogado me dijo que probablemente intentarían llegar a un acuerdo, que Sergio era hábil manipulando, que diría que todo fue consensuado. Pero había demasiadas pruebas, y lo mejor, todo se había hecho sin testigos, sin grabaciones legales, sin asesoría jurídica. Solo ellos, contra mí. Pero yo ya no estaba sola. Viví casi un mes en ese hotel. Luego alquilé una habitación en la casa de una señora viuda, Teresa, que me dejaba usar su cocina y me ofrecía té por las tardes. No hablábamos mucho, pero entendía lo que era perder algo que uno cuidó toda la vida. En su estantería tenía fotos viejas y un frasco con cartas que su esposo le escribió antes de morir. Me dijo una vez: «No hay peor soledad que estar rodeada de quienes fingen quererte». La demanda fue notificada oficialmente. Luna me escribió de inmediato. Esta vez no usó eufemismos. Me llamó desagradecida. Dijo que la estaba destruyendo, que Sergio estaba considerando denunciarme por difamación. No respondí. Ernesto me llevó a caminar esa tarde por un parque que solíamos visitar con Alfredo. Me senté en una banca y le dije: «No sé si voy a ganar, pero ya no tengo miedo». Y eso para mí ya es ganar algo. Una noche cerca del aniversario de la muerte de Alfredo, decidí hacer algo simbólico. Fui hasta el apartamento. No entré. Solo caminé por el vecindario. Miré las ventanas. Las luces estaban encendidas. Escuché la voz de Sergio riendo y la de Luna gritando algo a Antonia. Me acerqué al árbol donde Alfredo solía aparcar su moto. Toqué la corteza, dejé una flor en la base y me fui. No volví a mirar atrás. La primera audiencia fue marcada. No necesitaban que yo hablara mucho. Los documentos hablaban por sí solos. El abogado de ellos intentó desestimar el caso. Dijo que todo era un malentendido, que yo estaba vieja, confundida, manipulada por terceros. Me sentí pequeña por un instante, pero luego recordé todo lo que había juntado, todo lo que había perdido, y más aún, todo lo que aún podía recuperar. Me senté derecha, respiré y esperé. Cuando el juez revisó el informe del perito, frunció el ceño, miró a Luna, luego a Sergio. Les preguntó si podían explicar cómo obtuvieron la firma. Se quedaron en silencio. El abogado murmuró algo. El juez pidió un receso. Mi abogado me sonrió por primera vez. Empezaron a sudar. Eso es bueno. Esa noche, al volver a la habitación, preparé té con menta fresca que Teresa me había dado. Me senté frente a la ventana. Llovía suave. Saqué la taza de porcelana. La llené. Grabé un audio. No ganaron. Solo tomaron ventaja mientras dormía. Pero ya desperté, y esta vez no me vuelvo a dormir. No dormí bien, pero desperté con la sensación de haber puesto el primer ladrillo de algo nuevo. No una casa, una frontera, una trinchera invisible, donde nadie volvería a tocar mi dignidad. Faltaban todavía muchas audiencias, pruebas, declaraciones, pero yo ya había dado el paso más difícil, soltar la idea de que la sangre garantiza lealtad. Ahora solo quedaba avanzar, callada, precisa, sin perder el alma. Porque si algo me enseñó, Alfredo, fue esto. La victoria que importa es la que te permite mirar al espejo sin bajar los ojos. Y yo ya no bajaba los ojos ante nadie. La segunda audiencia fue distinta, menos fría, más tensa. Luna no me miraba.
Llegó vestida con colores neutros, el cabello recogido, la expresión vacía. A su lado, Sergio parecía irritado por tener que estar allí. Movía el pie constantemente, como si no pudiera soportar el silencio de la sala. El abogado de ellos intentó una estrategia distinta: mostrarnos como una familia rota por malentendidos, por viejas heridas no resueltas. Habló de mi inestabilidad emocional tras la muerte de Alfredo, de mi dificultad para adaptarme a los cambios generacionales. Quise reírme, pero no lo hice. Solo observé, con los ojos quietos, la respiración controlada. Mi abogado entregó una nueva prueba: el video donde aparecía claramente Luna firmando unos papeles frente a un escritorio que yo jamás había visto. El ángulo no era perfecto, pero la voz de ella se oía. Decía: «Sergio, ¿estás seguro que esto no tiene vuelta atrás?» Y él respondía: «Confía en mí, es legal, nadie va a decir nada». El juez pausó el video. Pidió silencio. Luna cerró los ojos. Sergio tragó saliva. El abogado de ellos pidió suspender la audiencia. Rechazado. Avanzamos. Cada minuto en esa sala era una herida expuesta, pero también un paso hacia la verdad. Salí del tribunal con las piernas temblorosas, no por miedo, por el peso de tantos años callando. Ernesto me esperaba afuera. Me ofreció su brazo. Caminamos sin hablar. Me llevó a una panadería pequeña, con mesas de madera y olor a masa recién horneada. Me pidió un café con leche y un pastel de almendras, como los que Alfredo solía traerme en días fríos. Al probarlo me tembló el labio inferior, pero no lloré. Solo dije: a veces ganar duele más que perder, porque confirma que sí pudimos haberlo evitado. Ernesto asintió. No me contradijo, me sostuvo la mirada, en silencio. Antonia me escribió esa noche. Vi algo raro en el celular de mamá. ¿Estás bien? ¿Puedo verte? Le respondí con una hora y un lugar. Domingo, a las 4, en la plaza del viejo cine. Llegó puntual, con una bufanda roja y un cuaderno bajo el brazo. Me abrazó fuerte. No preguntó nada. Solo me miró con los ojos llenos de esa mezcla extraña que tienen los hijos de las víctimas: vergüenza y amor. «Mamá dice que te volviste contra nosotros», me susurró. «Pero yo recuerdo que tú me cuidabas incluso cuando te dolían las manos, cuando nadie más lo notaba». «No estoy contra ustedes, Antonia. Estoy a favor de la verdad. Aunque duela». Me mostró dibujos de una casa, de una mujer de cabello blanco sentada junto a una ventana, de una taza de té, de un árbol con una flor en la base. Me mordí los labios. Eran nuestras memorias. Ella las conservaba, aunque el resto intentara borrarlas. «¿Puedo venir a verte otra vez?» «Siempre que tú quieras. Este será tu refugio. Nadie te quitará eso». Los días siguientes fueron lentos, llenos de silencios. Teresa, la mujer con la que vivía, me regaló una radio antigua que ya no usaba. La encendí una noche y escuché un programa de música clásica. Me dormí con los violines, soñando con campos que nunca visité. Por la mañana, volví a la rutina de las pruebas. El abogado encontró un error grave en la escritura presentada por ellos. Un número de folio inexistente, una firma del notario que ya había fallecido años antes de la supuesta firma. Era una bomba. La agregamos al expediente. Luna me llamó. Por primera vez en semanas. Su voz era otra, quebrada. Me pidió encontrarnos. Dudé, pero acepté, en una cafetería cerca de la estación central. Llegó sola, sin maquillaje, ojerosa. Se sentó frente a mí. No pidió nada, solo habló. No sé cuándo dejamos de ser nosotras. No respondí.
Sergio me dijo que todo sería más fácil así, que era por nuestro bien, que tú estabas vieja, que no te importaba el apartamento, que ni lo usabas, que era una forma de asegurarnos un futuro. ¿Y tú le creíste? Quise creerle, porque era más fácil que aceptar que te estábamos robando. Se quedó en silencio. Saqué una hoja doblada. Era una copia del acta original de propiedad, con mi firma, con la fecha, con el nombre de Alfredo. La puse sobre la mesa. Esto es lo que ignoraron. Esto es lo que intentaron borrar. Ella la miró. No la tocó. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No sé cómo arreglar esto. No puedes, pero puedes dejar de seguir mintiendo. Se fue sin decir adiós. Yo me quedé un rato más, mirando por la ventana. El mundo seguía. Autos, bicicletas, una pareja discutiendo en la esquina. El universo era indiferente al dolor de una madre traicionada. Pero en mi interior, algo se afianzó. No era odio, era resolución. Días después, llegó una carta del abogado de ellos. Propuesta de conciliación. Cederán el inmueble si se retira la demanda y se firma un acuerdo de confidencialidad. La rompí sin leer más. No quería su silencio. Quería mi verdad. Y la tendría. Ernesto me ayudó a preparar la tercera audiencia. Él conocía al juez de años anteriores, no por amistad, sino por haber compartido causas complejas. Me dijo: «Este tipo no tolera farsas. Si mantenemos el curso, caerán solos». Así fue. La audiencia comenzó con la exposición del perito sobre la falsedad del documento. Luego, mostramos los movimientos bancarios, las transferencias sospechosas, desde mi cuenta hacia la de una empresa fantasma a nombre de un conocido de Sergio. Un lazo. Una trampa. Sergio estalló. Gritó que era todo una conspiración, que yo estaba senil, que Ernesto me manipulaba. El juez pidió orden. Le advirtió que si continuaba, lo expulsaría. Luna bajó la cabeza. No dijo nada. El abogado de ellos pidió una pausa. No se la dieron. Fuera del tribunal, la prensa esperaba. Alguien había filtrado el caso. No hablé, pero vi los titulares al día siguiente. Hija expulsa a su madre de su propio apartamento. Posible fraude familiar. La vergüenza ya no era mía. Era de ellos. Teresa me preparó sopa esa noche. Me dejó una vela encendida y una manta tejida a mano. Dormí profundamente por primera vez en meses. Soñé con Alfredo. Me decía: «Lo estás haciendo bien. Ya, casi». Me desperté con una sensación extraña. No de alivio, de claridad. Me llamaron del juzgado. El juez había emitido una orden cautelar. El inmueble quedaba bloqueado. Nadie podía venderlo, alquilarlo, modificarlo. Era mío otra vez. Legalmente. Pero todavía faltaba el juicio final. El cierre, el ajuste de cuentas. Antonia vino a verme, con un cuaderno nuevo. Escribía frases que recordaba de mí. Una decía: «El silencio también puede ser una respuesta». Otra: «No se mendiga cariño donde deberían darte amor». Me abrazó. Me dejó una flor seca entre las páginas. ¿Puedo dejar algo aquí?», preguntó tímida. «Lo que quieras». Sacó una llave, la que yo le había dado años atrás. La dejó sobre la mesa. Por si alguna vez no sé dónde ir, no supe qué decir. Solo cerré los ojos y asentí. La última semana antes del juicio final fue extraña. Sergio desapareció. Luna dejó de asistir a las audiencias. Su abogado intentó ganar tiempo. No lo logró. El juez fijó fecha definitiva. Ernesto me acompañó a firmar los últimos documentos. El abogado me dijo: «Estás a un paso de cerrar este capítulo, pero no va a sonar como una victoria ruidosa. Será como cerrar una puerta con llave.
y tirar la llave al mar. Sonreí. Eso es todo lo que necesito. Esa noche caminé hasta el edificio del apartamento. No entré. Me quedé frente al portón. Cerrado. Como mi pasado. Me senté en una banca cercana. Encendí la radio de Teresa. Sonaba una pieza de piano. El viento movía las hojas. Saqué la taza de porcelana. La puse sobre mis piernas. Vacía. Como debía estar. Y me quedé ahí, esperando el día del juicio. No con miedo, con certeza. El día del juicio final amaneció con un cielo gris, cargado de una humedad espesa que se colaba por las rendijas del alma. Me vestí con la misma blusa que usé en el funeral de Alfredo. No por nostalgia, por fuerza, porque aquella vez tuve que sostener a una familia rota, y esta vez iba a sostener mi verdad sola. Teresa me preparó un café. Lo dejó en la mesa sin decir palabra. Ernesto llegó a las 8 en punto, con un sobre manila bajo el brazo y los ojos serenos, como quien ya ha visto el final antes que nadie. El tribunal estaba más lleno que otras veces. Había periodistas, curiosos, incluso una vecina que solía saludarme desde la ventana. Luna llegó tarde. Se sentó sin mirar a nadie. Su cabello suelto, la piel pálida, la boca apretada. No parecía ella. Sergio no apareció. Dicen que se fue del país 2 días antes, con pasaporte falso. Cobarde. El abogado de Luna trató de desligarla de todo. Alegó que era víctima de manipulación emocional, que firmó papeles sin entender, que confió en su esposo como cualquier mujer confiada. Pero el juez no era ingenuo. Tenía los ojos afilados por años de juicios, donde todos intentaban maquillarse de víctimas. Mi abogado fue impecable. Mostró cada documento, cada inconsistencia, cada testimonio. Incluso Ernesto habló. Contó cómo Alfredo le había confiado la preocupación por el comportamiento de Sergio, cómo veían en él una ambición disfrazada de cortesía. Su voz era pausada, firme, sin adornos. Cuando terminó, hubo un silencio espeso, como cuando se apaga la luz en medio de una conversación. «Señora Amelia», dijo el juez finalmente. «¿Tiene algo más que decir antes del veredicto?». Me puse de pie. Mis rodillas crujieron, pero no me temblaron. «No quiero castigo, quiero memoria, que esto no se repita, que ninguna madre tenga que defenderse de su propia sangre, que el amor no sea usado como coartada para robar, que la justicia no llegue cuando ya se ha llorado demasiado». Volví a sentarme. El juez asintió. No tomó mucho tiempo. Declaró nulos los documentos firmados, restituyó la propiedad del apartamento, ordenó una investigación contra Sergio por fraude y lavado de dinero. Luna quedó libre de cargos penales, pero con una sanción económica considerable. El rostro de mi hija no cambió, ni una lágrima, ni un gesto. Salí del tribunal como quien regresa de una guerra larga. No había celebración, solo un silencio distinto, uno que no pesaba. Ernesto me tomó del brazo. Caminamos sin prisa. Esa tarde, Antonia llegó a casa con un ramo de flores silvestres. Me abrazó tan fuerte que por un segundo volví a ser madre completa. ¿Volvemos a tomar té?, me preguntó. Claro, mi amor. Sirvió las tazas, encendió la radio. Sonaba un tango antiguo que Alfredo solía tararear. Me reí. Ella también. Por primera vez, reímos sin miedo a que alguien nos lo quitara. Me mostró una libreta donde había escrito todo lo que había pasado. Su forma de entender, de procesar. Quiero que lo guardes tú, abuela, porque tú no olvidas, porque tú no permites que las cosas se borren. Esa noche dormí con la libreta bajo la almohada. Los días siguientes fueron extrañamente calmos. Visité el apartamento. Estaba vacío, deshabitado, como si nadie hubiera vivido ahí. Encontré
una caja con cosas mías arrumbada en el balcón, fotos viejas, una bufanda tejida por Alfredo, un libro con mi nombre escrito en tinta azul. Me senté en el suelo y lloré. No por lo perdido, por lo recuperado. Reacomodé el lugar, sin ayuda. Pinté las paredes, colgué cuadros, puse cortinas nuevas. Lo hice en silencio, como quien prepara una habitación para alguien querido. Ernesto me visitaba seguido. Me traía sopa, periódicos, historias. Me hablaba de su juventud, de su miedo a envejecer solo. Una tarde me dijo: «Nunca es tarde para empezar de nuevo, Amelia. Tú lo hiciste en medio del desastre». Lo miré y no supe qué decir. Porque sí, porque había vuelto a nacer a los 73. Un sábado, Luna apareció en la puerta. No llamó, no escribió antes, solo llegó. La miré desde la ventana, no abrí de inmediato. Me tomé un segundo. Cuando abrí, no dijo nada, solo extendió una caja de cartón. «Esto es tuyo. Nunca debió salir de aquí». Dentro había cartas, las que yo le había escrito cuando ella se mudó por primera vez con Sergio. Cartas de madre, consejos, recetas, frases tontas. No supe si llorar o agradecer. Me hizo un gesto para entrar. No respondí, pero le ofrecí una taza de té. Nos sentamos sin hablar. Ella miraba el piso, yo, la ventana. «¿Antonia está bien?», preguntó finalmente. «Sí, conmigo, y más fuerte que nunca». «¿Me odias?». «No, pero tampoco te creo». Se fue poco después, sin decir adiós, como una sombra. Pero esa vez no dolió, porque ya no esperaba redención. Solo quería vivir. Un mes más tarde, Ernesto me llevó al cementerio. Visitamos la tumba de Alfredo. Llevé las flores que más le gustaban, margaritas blancas. Le hablé en voz baja. Le conté todo. Le dije que había tardado, pero que al final protegí lo que era nuestro. Ernesto se quedó a un lado, respetuoso. Luego me dijo: «¿Crees que él estaría orgulloso?». «No lo sé, pero estaría en paz». Nos fuimos tomados del brazo, como dos viejos que entienden que el amor no siempre grita. A veces solo camina a tu lado. Un día recibí una carta de Luna, escrita a mano, con su caligrafía temblorosa. «Mamá, no espero perdón. Solo quiero que sepas que lo que hice no fue por odio, sino por debilidad. Me dejé arrastrar. Fui cobarde. Pero gracias a ti, Antonia tiene un ejemplo distinto. No sé si algún día podremos hablar como antes, pero siempre serás mi madre, Luna». No respondí. Guardé la carta en la libreta de Antonia. Como prueba, como cicatriz. Antonia ahora escribe cuentos. Dice que quiere contar historias que duelan pero terminen con un suspiro. Me lee en voz alta. Yo la escucho como quien se aferra al eco de algo puro. A veces dibuja a Alfredo con alas. O a mí con una capa. Dice que soy su heroína silenciosa. Yo solo sonrío, porque al final no gané una batalla legal. Gané algo más profundo, la certeza de que resistir, a veces, es el acto más revolucionario de amor. Y así, con las manos llenas de memoria, volví a respirar hondo. Volví a ser Amelia. No la madre, no la víctima, no la demandante. Solo Amelia. Entera, íntegra, indestructible. Antonia se había acostumbrado a dormir con la luz del pasillo encendida. No por miedo, sino por costumbre. Era su forma de decir que, aunque todo estaba más tranquilo, la oscuridad no era confiable. Yo le decía que estaba bien, que a veces la luz tenue también era una forma de abrazo. Desde aquella tarde en que Luna apareció y dejó aquella caja con cartas, algo en el aire cambió. No una amenaza directa, pero sí un rumor,
como si el pasado respirara cerca de la puerta, esperando una rendija por donde colarse. Ernesto venía menos seguido. Se había lesionado la rodilla y prefería descansar en su casa. Aún así, hablábamos por teléfono casi todos los días. Él me leía poemas antiguos, de esos que Alfredo solía memorizar en voz baja cuando cocinaba. Me hacían recordar que la belleza puede convivir con el dolor sin anularlo. Una mañana, Antonia llegó del colegio con la frente fruncida. Me abrazó antes de decir nada, como si necesitara asegurarse de que yo estaba allí, tangible. «Hoy alguien habló de mamá», susurró mientras dejaba la mochila en el suelo. «¿Qué dijeron, mi amor?» Que volvió con Sergio, que lo encontraron en Paraguay, que están juntos. No dije nada, solo me senté. El té humeaba sobre la mesa. El azúcar no se había disuelto. El tiempo se detuvo en ese instante. La idea de que Luna, después de 1900 todo, hubiese buscado nuevamente a ese hombre, me heló los huesos. No por decepción, por peligro, porque Sergio no era solo manipulador, era metódico, vengativo, no dejaba cabos sueltos. Esa noche revisé las cerraduras, instalé una nueva cámara en el pasillo. Llamé a Ernesto y le pedí ayuda para blindar digitalmente mis cuentas, mis documentos, incluso la escuela de Antonia. No quería paranoias, quería previsión. Ernesto no preguntó, solo actuó. A los 3 días todo estaba sellado, pero algo en mi pecho seguía latiendo distinto. 2 semanas después, recibí una notificación en el correo electrónico. Un intento de ingreso a mi antigua cuenta bancaria, una que había cerrado después del juicio, pero que, por error del sistema, seguía activa en registros antiguos. El intento venía de una IP en Foz do Iguazú. La conexión entre Paraguay y Brasil no era casualidad. Llamé al banco, cancelé todo. Cerré las últimas puertas abiertas. Esa noche Luna llamó. No supe qué decir. La pantalla titilaba con su nombre como una herida vieja. «Hola», contesté con voz firme. «Mamá, ¿estás bien?» «Depende. ¿Por qué preguntas?» «Escuché que me buscas, que dices cosas de mí. No necesito buscarte. Tú ya sabes dónde estoy. Y no hablo de ti. Hablo de los hechos». Hubo un silencio largo. Sergio cambió. Está distinto. Dice que te va a pedir perdón, que quiere limpiar todo. Me reí. No pude evitarlo. Una risa seca, incrédula. Como quien escucha que el fuego quiere volverse agua. ¿Y tú le crees? No sé. Estoy confundida. Estoy sola. No estás sola, Luna. Elegiste estar donde estás. Y elegiste irte cuando más te necesitábamos. No digas eso. No sabes todo lo que viví con él. Tienes razón. No sé. Y tú tampoco sabes todo lo que viví yo por tu silencio. Corté. Sin gritar. Sin despedida. Me temblaban las manos, pero no el alma. Al día siguiente, Antonia encontró una nota en la puerta del colegio. No estaba firmada. Solo decía: «Tu abuela no es quien crees. Pregunta por tu padre. Pregunta por la herencia». La niña me la entregó sin miedo, solo con curiosidad, como quien sabe que hay más historia, pero necesita que se la cuenten sin mentiras. Le preparé una leche tibia. Nos sentamos juntas en el sofá. Le tomé la mano. «Tu padre hizo muchas cosas malas, y tu madre permitió muchas otras. Pero tú, Antonia, tú viniste al mundo para romper ese ciclo. No necesitas cargar lo que ellos no supieron manejar». Ella asintió. No lloró. Solo apoyó la cabeza en mi hombro y susurró: «Yo solo quiero quedarme contigo. Aquí. Y aquí estarás». Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Escribí una carta, no a Luna, ni a Sergio, a mí misma. Una carta que decía:
Amelia, resististe. No necesitas volver al pasado para entenderte. Solo necesitas proteger lo que aún late y seguir. Guardé la carta en el cajón del armario, donde estaban las fotos de Alfredo, el testamento y los documentos firmados después del juicio. Lo que importaba estaba a salvo. Días después, Ernesto vino con una noticia. Recibí una llamada de un abogado en Asunción. Dice que Sergio está intentando vender una propiedad a tu nombre, que quiere usar documentos antiguos. ¿Y cómo supo el abogado? Porque Alfredo, antes de morir, me dejó una carta con instrucciones. Me pidió que, si alguna vez algo raro pasaba, activara una cláusula de protección de bienes. No lo entendí en su momento, pero la llevé al consulado. Y sí, estás blindada, Amelia. Me quedé en silencio. Ernesto abrió la carta. La leí. Era la letra de Alfredo. Clara, precisa, un texto de amor disfrazado de previsión. Si estás leyendo esto, es porque temías tener razón. Pero también es porque aún estás de pie. Protege lo que construimos. No por mí, por ti, por Antonia, porque las raíces fuertes no se arrancan fácil. Lloré, no de dolor, de honra. Alfredo me había protegido incluso después de partir. No con armas, con sabiduría, con amor real. Ernesto y yo sellamos el documento. Lo registramos en 3 países. Sergio no podía tocar ni una baldosa sin ser perseguido por la ley, pero la guerra no había terminado. Un viernes, Luna volvió. Esta vez, con los ojos rojos, con las manos temblando, con el alma hecha jirones. Se escapó. Me dejó sola en en Paraguay. Se llevó todo. Me amenazó. Me dijo que si hablaba, me haría desaparecer. La miré. No con lástima, con compasión controlada. ¿Y qué quieres ahora? Refugio. No dinero. No perdón. Solo un lugar donde dormir sin miedo. Antonia vive aquí. Este espacio es sagrado. Si entras, entras con verdad, no con medias palabras. Ella asintió. Esa noche durmió en el sofá. Se tapó con la manta tejida por mi madre. Se quedó quieta, como una niña que espera no ser notada. Antonia la miraba desde lejos. No se acercó, no la juzgó. Solo dijo: «Abuela, ¿ella va a cambiar?». No supe responder. Ernesto vino al día siguiente. Charlamos en la cocina. Me preguntó si era buena idea tenerla en casa. Le dije que no era una decisión fácil, pero que había algo peor que la traición, la indiferencia. Y yo no quería ser como ella fue conmigo. Los días pasaron. Luna ayudaba con la limpieza, preparaba el desayuno, llevaba a Antonia al colegio. No hablaba mucho, pero estaba presente. Una noche, mientras lavábamos los platos, me dijo: «No tengo derecho a pedir nada, pero si alguna vez puedes mirarme sin rencor, ya gané». No respondí. Solo le pasé el paño de cocina. Secamos juntas, en silencio. Pero una sombra volvió a aparecer. Una notificación, un correo amenazante, un número desconocido. Sergio había encontrado nuestra dirección y esta vez no venía solo. El correo no tenía asunto. Solo un cuerpo con una frase corta, sin firma. Los fantasmas siempre vuelven por lo que creen suyo. Era de madrugada. El aire olía a humedad, a presagio. Cerré el portátil con calma, como si no quisiera despertar al miedo. Luna dormía en el sofá. Antonia en su habitación, abrazada a su oso de peluche. Ernesto estaba a media hora de llegar. Le había escrito sin explicar demasiado, solo un «necesito que vengas ahora». Y él entendía, siempre entendía. Me serví un poco de té. El sonido del agua hirviendo era un consuelo doméstico, como si, dentro del caos,
la rutina todavía existiera. No era miedo lo que sentía. Era un estado nuevo, más puro, vigilancia materna, como una loba que huele el peligro antes de que llegue. A las 5 en punto, Ernesto tocó la puerta. No con urgencia, con respeto. Entró con un bolso pequeño. No preguntó nada. Se sentó, sacó una carpeta y me miró. Esto es lo que tengo. Información de sus movimientos, sus cuentas, registros migratorios. No está solo. Hay alguien más que lo protege. Un abogado corrupto en Ciudad del Este. Deslicé la carpeta sin abrirla. No quería detalles aún. Quería estrategia. ¿Está aquí? Sí. Llegó a Foz hace 3 días. Cambió de coche. Usa pasaporte falso. Pero su error fue mover dinero desde una cuenta asociada a Luna. Y eso lo delata. Miré hacia el pasillo. Luna seguía dormida, con el rostro pálido, como si cargara siglos en los párpados. No era la misma. Y aunque la herida era profunda, no quería verla caer otra vez. ¿Crees que vendrá aquí? No lo sé. Pero sí sé que te quiere débil, con miedo. Si logra eso, gana. Antonia se despertó temprano. Entró a la cocina y abrazó a Ernesto como si fuera su abuelo. Él le ofreció pan con mantequilla y ella sonrió con esa dulzura que solo los niños que han visto la oscuridad pueden tener. Me miró y dijo: «Soñé que mamá lloraba, pero alguien le tapaba la boca». Se me heló el alma. No dije nada. Solo acaricié su cabello y le prometí que nada malo iba a pasar, que no otra vez. Esa tarde, mientras Luna doblaba ropa, noté que tenía las muñecas marcadas. No pregunté. Ella tampoco ofreció explicación, pero en su forma de ordenar las prendas, en la precisión con la que alisaba cada borde, estaba toda la culpa que cargaba. «Sergio está cerca», le dije sin rodeos. Ella se quedó quieta. Las sábanas entre sus manos, la respiración cortada. «¿Cómo lo sabes?» Porque los hombres como él no saben perder. Porque cree que todavía tienes algo que le pertenece. No tengo nada, solo miedo. Eso es exactamente lo que quiere. El miedo. Esa noche Luna se quedó despierta hasta tarde. Me pidió dormir en mi cuarto, en un colchón en el suelo. Le dije que sí. No por compasión, sino porque entender el pánico de una hija también es parte de ser madre. A las 3 de la mañana, el teléfono fijo sonó, solo una vez. Como una advertencia, como una bofetada sin mano. No contesté. Por la mañana, encontramos la reja del jardín trasero abierta, sin señales de entrada, pero con huellas de barro. Ernesto revisó todo. Instaló nuevas cámaras, colocó sensores en las ventanas. Aún así, sabíamos que la verdadera batalla no era física, era psicológica. El día siguiente fue silencioso, como si todos supieran que algo se avecinaba. Luna no habló. Antonia dibujó en su cuarto y yo escribí mi testamento. No por drama, por previsión. Si algo me pasaba, todo quedaría claro. Esa tarde decidí ir al cementerio, a ver a Alfredo, a respirar cerca de su nombre tallado en piedra. Le llevé claveles. Siempre decía que eran flores humildes, como él. Ernesto me acompañó. Caminamos entre lápidas sin prisa. Me senté junto a la suya y susurré: «No sé cómo prepararme para lo que viene, pero no me voy a quebrar». El viento sopló con fuerza. Las hojas secas bailaron a nuestro alrededor. Ernesto me tomó la mano. Me dijo que, a veces, el valor no es gritar, es quedarse, sostener, esperar el momento justo para dar el golpe certero. Volvimos al caer la tarde. Encontramos la puerta principal abierta, sin forzar, sin violencia. «No toquen nada», dijo Ernesto. Entró primero. Revisó cuarto por cuarto. Todo estaba igual. Solo un detalle.
Sobre la mesa, una rosa negra, artificial, con una nota atada con hilo rojo. La familia que ocultas también sangra. Pronto hablarán todos. Luna se derrumbó. Cayó al suelo. Ernesto la sostuvo. Yo apreté los puños. Ya no era un juego. Era una amenaza directa. Una provocación con firma invisible. Llamamos a la policía. Hicieron el informe. Nos sugirieron medidas de protección. Pero sabíamos que la ley, a veces, llega tarde. Y Sergio nunca jugó limpio. Esa noche, hablé con Luna a solas. Dime la verdad, toda. Ya no hay tiempo para medias verdades. Ella se sentó frente a mí. Miró el suelo. Sus labios temblaban. Cuando nos fuimos a Paraguay, me prometió empezar de cero, pero me aisló. Me quitó el teléfono. Me golpeaba si hablaba con alguien. Usó mi firma para vender propiedades y grabó conversaciones mías para chantajearme. ¿Y ahora qué busca? Sabe que tú tienes documentos que lo pueden destruir. Cree que aún están en casa. No me lo dijo, pero lo sé. Le mostré la caja fuerte que Ernesto había instalado meses atrás. Todo estaba ahí. Escrituras, grabaciones, testimonios, cartas, pruebas que podrían enviarlo a prisión por años. Y él lo sabía. Esa madrugada decidimos mover todo. Ernesto contactó a un juez federal amigo de Alfredo. Coordinamos una entrega segura. A las 6 nos fuimos en silencio. Dejamos la casa bajo custodia policial. Antonia fue con una amiga. Luna no dejaba de temblar. En la estación de policía entregamos todo. El juez recibió cada carpeta, cada pendrive. Firmamos los documentos. A las 11 de la mañana ya no teníamos pruebas. En casa, solo memorias. Volvimos al mediodía. Antonia dibujaba un árbol con raíces fuertes. Me lo mostró y dijo: «Este árbol no se cae. Tiene raíces de abuela». Lloré por dentro y también por fuera. Pero la calma duró poco. Esa noche alguien cortó la luz del vecindario. Solo la nuestra. Ernesto reaccionó rápido. Tenía un generador. Encendimos las luces interiores. Luna se encerró en el baño. Antonia dormía. Yo tomé un cuchillo de cocina, por si acaso. A las 3 de la mañana, un golpe seco en la puerta. Otro más. Ernesto salió con linterna. No había nadie. Solo un sobre en el suelo. Dentro, una foto vieja. Luna y Sergio, en Paraguay, abrazados. Por detrás, una frase: «Si hablas, mueren ellas». Luna se quebró. Cayó de rodillas. Suplicó. Gritó. Me dijo que no sabía que todo llegaría a esto. Le dije lo único que una madre puede decir cuando su hija está en ruinas. Te voy a proteger, aunque no lo merezcas, porque esa es mi forma de amar. Pero también le dije: después de esto todo cambia. No te escudes más. No esperes ser víctima. Lucha. Ella asintió. Al amanecer, Ernesto nos reunió. Sergio está acorralado. Las pruebas ya están en manos seguras, pero atacará una última vez. No lo duden. Y debemos estar listas. Yo le respondí: lo estaré. Por mí, por Antonia, por Alfredo y por Luna, aunque aún me costara decirlo en voz alta. Era de madrugada cuando desperté con un zumbido bajo, como si algo invisible me hubiese rozado el oído. Me senté en la cama con el corazón latiendo lento pero firme. No sabía si había sido un sueño o un presentimiento, pero sentía que algo se estaba gestando. Desde hacía días, el silencio de Sergio me resultaba más peligroso que cualquier grito. Su ausencia se había tornado estratégica. Cuando un manipulador se calla, no es porque haya desistido, es porque está tramando. Me levanté despacio, para no despertar a Luna ni a Antonia. Ernesto dormía en el sillón de la sala, con una manta sobre las piernas y un libro cerrado sobre el pecho.
Fui hasta la cocina a preparar un té de melisa. Mientras el agua hervía, pensé en cómo habíamos llegado a ese punto. Esa casa, que antes había sido refugio de risas y aromas de infancia, ahora parecía una trinchera improvisada. Tomé la taza entre las manos y me senté en la mesa. Tenía que decidir. El tiempo de esperar ya había pasado. No podía seguir actuando desde la defensa. Tenía que mover mis fichas. Cuando Antonia se despertó y me encontró en la cocina, se sentó frente a mí en silencio. Su madurez me seguía sorprendiendo. Solo dijo: «¿Ya sabes lo que vas a hacer, abuela?». Asentí. Le tomé la mano y la apreté con suavidad. Era increíble cómo esa niña se había transformado en mi sostén emocional. No sabía cómo, pero siempre sabía cuándo hablar, cuándo escuchar y cuándo simplemente estar. Esa misma mañana le pedí a Ernesto que me acompañara al banco. Tenía que verificar los movimientos de la cuenta conjunta que había quedado a nombre de Luna y mío después del fallecimiento de Alfredo. Al revisar los extractos, descubrí lo que temía. Había movimientos recientes que yo no había autorizado. Pequeñas transferencias, compras con tarjeta, retiros en efectivo. No dije nada. Pedí al banco copias físicas de todo. También solicité una nueva clave de acceso y dejé la cuenta bloqueada para operaciones digitales hasta nuevo aviso. Ernesto me miraba sin decir palabra, pero sus ojos brillaban con una mezcla de orgullo y dolor. Sabía que había cruzado una línea interna. Ya no me defendía. Ahora contraatacaba. Esa tarde, cuando volví a casa, Luna estaba hablando por teléfono en el jardín. Me escondí tras la cortina del ventanal y la observé. Su expresión era tensa. Decía frases como: «Ella sospecha algo» y «tenemos que adelantarlo». Me dolió reconocer la voz de Sergio al otro lado de la llamada. Lo supe por cómo ella bajaba la mirada cuando él hablaba, por cómo asentía aunque nadie pudiera verla. No confronté a Luna. Aún no. En su lugar subí a mi habitación y abrí el viejo baúl donde Alfredo guardaba documentos importantes. Allí encontré una carpeta con escrituras, títulos de propiedad, certificados de acciones. Me senté en el suelo, rodeada de papeles amarillos por el tiempo, y comencé a separar lo que era útil. Esa noche me encerré con Ernesto en el escritorio. Le mostré todo. Decidimos consultar a un abogado de confianza. No podía ser alguien visible. Tenía que ser alguien que supiera trabajar en silencio. Pensamos en Andrés, un viejo amigo de Alfredo que ahora vivía en una ciudad cercana. Ernesto se ofreció a contactarlo. Durante los días siguientes, fingí rutina. Cociné, tejí un poco en el jardín, ayudé a Antonia con su tarea, conversé con Luna sobre cosas triviales. Incluso sonreí a Sergio cuando lo cruzamos en el supermercado, como si no supiera nada. Pero cada noche, mientras todos dormían, revisaba documentos, guardaba copias, hacía llamadas en susurros desde el baño, anotaba fechas, nombres, movimientos. Entonces ocurrió. Una mañana, Antonia llegó llorando desde la escuela. Había visto en redes sociales un video que la dejó confundida. Era una grabación editada por Sergio, donde Luna aparecía llorando, diciendo que su madre la maltrataba emocionalmente, que se sentía secuestrada en su propia casa, que temía por la seguridad de su hija. Usaban imágenes viejas, audios cortados, música dramática de fondo. Lo habían subido a un canal con miles de seguidores. Los comentarios eran crueles. Nadie dudaba de lo que veían. Nadie me conocía realmente. Luna no sabía que ya lo había visto. Cuando entró a casa me saludó con un beso en la mejilla como si nada. Antonia se encerró en su cuarto. Ernesto me tomó del brazo y susurró: «Es ahora, Amelia. Ya no hay vuelta atrás». Esa noche llamé a Andrés. Le envié todos los documentos por correo certificado. Le expliqué mi plan. Iba a vender el apartamento.
que estaba a mi nombre, ese que ellos creían que aún era suyo. Iba a transferir mi parte de las acciones a una cuenta protegida. Iba a cambiar mi testamento, pero todo sin avisar. Durante una semana, actué como si estuviera deprimida. Caminaba despacio, hablaba poco, me quejaba de dolores imaginarios. Luna me ofrecía té, me acariciaba el cabello, me miraba con una tristeza impostada. Mientras tanto, Sergio seguía su campaña en redes sociales. El video se viralizó. Algunos medios locales empezaron a escribir artículos sensacionalistas. Cuando llegó el día de la firma de la venta, salí de casa diciendo que iba al médico. Ernesto me esperaba en la esquina, con una carpeta en la mano. Firmamos todo en menos de una hora. El dinero fue transferido a una cuenta que solo Andrés y yo podíamos acceder. Dejé una copia del Nuevo Testamento con fecha anterior a cualquier documento que ellos pudieran fabricar. Legal, sellado, firmado. Volví a casa en silencio. Me senté en el sofá. Tejí un poco. Luna me preguntó si me sentía mejor. Le dije que no sabía. Esa misma noche, mientras cenábamos, mencionó que quería hablarme de algo importante. Sergio iba a venir el fin de semana. Quería que todos habláramos en familia. Asentí, sin mirarla. 2 días después, tocaron la puerta, con fuerza. Era Sergio, acompañado por un hombre con una carpeta en la mano. Dijo que era un escribano, que venía a oficializar un documento donde se estipulaba que yo dejaba el apartamento a nombre de Luna, como donación vitalicia. ¿Dónde está el original?, pregunté con calma. Sergio se rió. No necesitamos el original. Ya lo digitalizamos. Solo falta tu firma. Me levanté despacio. Saqué de mi bolso una carpeta. La puse sobre la mesa y dije: eso no será posible. Este inmueble ya fue vendido y esta es la escritura, con firma, fecha y validez legal. Cualquier intento de apropiación ahora constituye fraude. Sergio palideció. Luna no entendía. Se llevó la mano al pecho, miró a su marido. Él la ignoró. Intentó arrebatarme la carpeta. Ernesto apareció desde el pasillo, grabando con su celular. Todo esto está siendo documentado. Ya fue enviado a nuestro abogado y a la fiscalía local, dijo con voz firme. Sergio gritó. Luna rompió a llorar. Antonia bajó corriendo las escaleras y se abrazó a mí. No dije nada más. Me levanté, tomé mi bolso, acaricié el rostro de Antonia y salí por la puerta principal. No necesitaba quedarme en esa casa. Ya no me pertenecía. Lo importante era que ellos tampoco me pertenecían a mí. Dormí esa noche en casa de Ernesto, en paz, en silencio. El teléfono vibraba sin parar. No lo contesté. Me quedé sentada frente al ventanal, viendo cómo el sol caía detrás de los edificios, tiñendo el cielo de un naranja herido. Antonia me había dicho que Luna estaba fuera de sí, que gritaba por toda la casa, que había encontrado los documentos del abogado y que había visto las transferencias. Pero yo no me moví. No tenía miedo, ni culpa, ni siquiera tristeza. Solo una certeza fría y densa. Ya no podían tocarme. Ernesto me miraba desde la otra punta de la mesa, en silencio. Me había traído un té de manzanilla y unas galletas, que sabían a infancia. Su presencia me anclaba. Él no decía mucho, pero su sola compañía era un escudo. Sabía más de mi historia con Alfredo que nadie. Y ahora era el único que no me miraba con exigencia o reproche, solo con esa ternura, triste de quien también había perdido mucho, y aún así, seguía eligiendo quedarse. ¿Estás segura de lo que hiciste?, preguntó finalmente, sin levantar la voz. Asentí sin mirar. La decisión ya estaba tomada, desde hacía semanas.
Desde el día en que escuché a Luna decir que yo era una carga. Desde que vi a Sergio ensayando su falsa cara de buen yerno frente al notario, mientras deslizaba mis papeles en su carpeta como si fueran suyos. Ya no quedaban restos de ingenuidad en mí. La mujer que había firmado aquel poder notarial con confianza ciega ya no existía. En su lugar quedaba una madre vieja, pero no vencida. Una mujer que había amado demasiado, entregado demasiado, pero que ahora había recuperado lo más sagrado, su dignidad. Mi plan no había sido improvisado, todo lo contrario. Lo preparé durante semanas, en silencio, con paciencia quirúrgica. Recuperé las escrituras del apartamento que aún estaba a mi nombre. Transferí legalmente el otro, el que había puesto a nombre de Luna, a una figura de donación condicionada, con cláusulas de reversión. Algo que mi abogado, un hombre meticuloso y discreto, había redactado con precisión quirúrgica. Nadie podría quitarme nada sin pasar por mí primero. Mientras Luna y Sergio creían que me tenían en jaque, yo ya había retirado mi dinero de la cuenta conjunta, cerrado las tarjetas vinculadas y creado una nueva identidad financiera. Antonia me ayudó con lo digital. Fue ella quien me enseñó a guardar las grabaciones, a encriptar los documentos, a proteger mis archivos. Ella se convirtió en mi cómplice, sin saber del todo lo que hacía, pero lo hizo desde el amor, desde esa lealtad ciega que solo los nietos tienen con los abuelos que los vieron crecer. La última pieza del plan fue el silencio. Me retiré. Me mudé a un pequeño departamento en un barrio tranquilo, sin decir nada. Luna recibió una carta, formal informándole que su acceso a los fondos estaba bloqueado por auditoría. Sergio, por su parte, recibió una notificación legal por el uso indebido de mis documentos. Ninguno de los dos reaccionó con madurez. El mismo día de la mudanza, tocaron a mi puerta, gritaron, lloraron, me acusaron de traidora, de manipuladora. Luna dijo que la había abandonado. Sergio intentó asustarme con amenazas veladas sobre las consecuencias legales. Pero no había fisuras en lo que hice. Cada movimiento estaba documentado, cada decisión revisada. Mi abogado estaba listo, y yo también. Antonia vino al día siguiente. Traía los ojos rojos. Se sentó a mi lado y me tomó la mano. Abuela, mamá está fuera de control. Dice que vas a arruinarle la vida, que no tiene dónde vivir, que todo esto es una venganza. ¿Y tú qué piensas?, le pregunté con la voz baja. Yo pienso que ella nunca entendió cuánto le diste y que tú ya no tenías por qué seguir pagando por sus decisiones. Lloramos en silencio. No eran lágrimas de tristeza, sino de limpieza, de descompresión después de tanta presión acumulada. Le pedí que se cuidara, que no se dejara arrastrar y que cuando quisiera volver, mi puerta estaría abierta. Pero esta vez, como visita. Pasaron los días. Ernesto me visitaba cada tarde. Jugábamos a las cartas, tomábamos té. A veces caminábamos por el parque. La vida empezaba a sentirse mía. No perfecta ni nueva, pero mía. Ya no tenía que justificarme. Ya no tenía que vigilar mis palabras. El apartamento olía a jazmín, como cuando vivía con Alfredo. Había vuelto a plantar lavanda en el balcón, aunque me costara doblarme. Una mañana, mientras organizaba una caja con papeles antiguos, encontré una foto de Luna de niña. Sonreía con todos los dientes, cubierta de pintura, en el jardín de la casa. Me temblaron las manos. Esa niña que yo había criado con tanto amor, ¿en qué momento se convirtió en alguien capaz de echarme a la calle? ¿Qué hice mal? Pero no era tiempo de culpas. Era tiempo de aceptar. A veces, amar no salva. A veces, dar todo no basta. Y eso no hace menos valioso lo que dimos. Esa noche, recibí un mensaje. Era de Sergio. Esto no va a quedar así.
Te vamos a denunciar por fraude y por manipular a Fa Antonia. Ten cuidado. No respondí. Guardé captura de pantalla. La envié al abogado. Y luego apagué el celular. Me hice un té. Me senté en el sofá. Vi cómo la noche caía sin prisa, sin pedir permiso. El silencio era profundo, pero no vacío. Era un silencio que sanaba, que cerraba una herida abierta hacía años. Ernesto llegó al rato, con una bolsa de medialunas. «Pareces más tranquila», dijo dejándola sobre la mesa. «Lo estoy. ¿Y ahora? Ahora espero». Ellos aún no entienden que ya no pueden tocarme. Antonia pasó al día siguiente. Traía un cuaderno en la mano, lo dejó en la mesa, me dio un beso y se fue sin decir mucho. Cuando lo abrí, encontré decenas de dibujos y frases. Frases que ella había escrito mientras todo sucedía. Notas sobre cómo me veía a mí, sobre lo que escuchaba en casa, sobre cómo había entendido, en medio del caos, quién era yo realmente. Mi abuela es fuerte, pero no grita. Ella sabe cosas que los demás no ven. Mi mamá piensa que gana cuando lastima, pero en realidad se vacía. Lloré. Por dentro. En silencio. Cerré el cuaderno con cuidado y entendí que pase lo que pase con Luna o con Sergio, yo ya había recuperado lo más importante, mi reflejo. Ya no me miraba como una víctima, me miraba como una mujer entera, herida pero digna. Alguien que se levantó del piso sin hacer ruido. Y ellos, los que me expulsaron, aún no sabían que el verdadero golpe estaba por llegar. El sol se colaba por la ventana del pequeño departamento donde ahora vivía, pero aquella luz no traía la calidez que debería. Era una luz fría, implacable, que parecía señalar cada imperfección de las paredes, cada grieta en el suelo, como si el mundo quisiera recordarme que nada estaba como antes. Aún así, sentí una fuerza inesperada al despertar esa mañana. Algo se había movido dentro de mí durante la noche, una determinación que no me había abandonado desde hacía semanas, la certeza de que esta vez sería diferente. Antonia llegó temprano, con sus ojos grandes y esa ternura que siempre le brotaba sin esfuerzo. Traía en sus manos un cuaderno grueso y un par de cartas selladas. «Abuela», dijo sin rodeos. «Sé que esto es difícil, pero es hora de que hagas esto». Tomé las cartas, las abrí lentamente. Eran documentos legales que Ernesto y mi abogado habían preparado en secreto. Denuncias firmadas, evidencias recopiladas, testimonios grabados. Todo listo para contrarrestar la guerra sucia que Luna y Sergio intentaban desatar contra mí. Ellos habían cometido errores, uno tras otro, pensando que podrían doblegarme, pero subestimaron la voluntad de una madre que había luchado por años y que ahora ya no tenía nada que perder. Luna no se había presentado en la última audiencia para discutir la custodia de la casa ni la gestión de las cuentas. No respondía a mis llamadas ni a los mensajes de Antonia, que insistía en mantener la comunicación abierta, aunque sabía que era en vano. En cambio, Sergio continuaba con sus amenazas veladas, intentando influir en la familia y en los amigos comunes, para aislarme, para que pareciera que yo era la agresora en esta historia torcida. Pero Ernesto estaba conmigo, fuerte y firme, como siempre. «No estás sola», me recordó mientras me ayudaba a organizar los papeles en el escritorio. «Ellos piensan que puedes ser intimidada, pero no conocen tu historia. Era verdad. Nadie conocía realmente la historia detrás de aquella mujer que parecía débil por fuera, pero que por dentro ardía con una fuerza ancestral. Mi historia era de resistencia, de amor roto, de promesas traicionadas, pero también de una justicia que no dependía de la ley, sino de la verdad. Un día recibí una visita inesperada. Luna apareció en la puerta con la mirada de quien ha perdido todo. No era la mujer arrogante y despectiva que recordaba.
sino una sombra de sí misma, con lágrimas que no terminaban de caer. Me miró con rabia, con desesperación, con un rencor que ya no me asustaba. «¿Por qué?», preguntó con la voz quebrada. «¿Por qué nos haces esto?». «No te hago nada, Luna», respondí con calma. «Solo dejo de permitir que me destruyas». Su rostro se tensó, y por un momento pensé que atacaría, que lanzaría otra mentira, otra acusación. Pero en lugar de eso, bajó la cabeza y susurró: «No sé quién soy sin tu apoyo». Fue entonces que Antonia apareció detrás de ella, tomando su mano, y con la voz firme dijo: «Mamá, esto tiene que cambiar. No podemos seguir así». Fue la primera vez en meses que vi una posibilidad de reconciliación. No una reconciliación ingenua, sino una que naciera de la verdad y del respeto. Sergio, por su parte, no tardó en contraatacar. Enviaron cartas, mensajes y hasta intentaron usar a algunos amigos para presionarme. Pero yo estaba preparada. Cada movimiento suyo era previsto, cada palabra registrada. Ernesto y yo trabajamos para desmontar sus mentiras y poner al descubierto su verdadera intención: controlar todo, incluso a Luna, sin importar el daño que causaran. Mientras tanto, Antonia se convirtió en el puente que nos unía. Ella no juzgaba, escuchaba, mediaba. Gracias a ella, Luna comenzó a entender la magnitud de lo que había perdido y la profundidad de mi sacrificio. Y yo, a su vez, aprendí a escucharla sin miedo ni resentimiento. Pero la batalla no terminó ahí. La noche más oscura llegó cuando Sergio intentó algo desesperado. Un intento de fraude para apropiarse de una parte de los bienes de la familia, sin pasar por la vía legal. Creyó que con eso nos desestabilizaría. Fue un error fatal. Ernesto, con su astucia y experiencia, descubrió el plan antes de que pudiera ejecutarse. «No lo van a lograr», me dijo con voz segura. «Esta vez vamos a ganar. Y ganamos». La justicia empezó a moverse a nuestro favor. Las denuncias, las pruebas, la verdad salieron a la luz. Luna, aunque dolorida, empezó a abrir los ojos. Sergio, acorralado, perdió su fachada de hombre exitoso y honesto, revelándose como lo que realmente era: un manipulador que se aprovechó de la vulnerabilidad de quienes deberían haber sido su familia. Los meses siguientes fueron de reconstrucción. No todo volvió a ser como antes, ni creo que debiera. Pero algo cambió. Aprendimos a vernos con nuevos ojos, a aceptar las heridas y a sanar las grietas con paciencia y amor verdadero. Antonia se mantuvo a mi lado, un faro en medio de la tormenta, recordándome que la familia no siempre es perfecta, pero sí puede ser elegida cada día. Una tarde, mientras caminaba con Ernesto por el parque, él me dijo: «¿Sabes, Amelia? Lo que hiciste no fue solo defender tus bienes, fue defender tu dignidad. Eso es lo que nadie puede quitarte». Y en esa frase sentí la paz que buscaba. No la paz del olvido, sino la paz de haber peleado con todas mis fuerzas por lo que era justo. Por mí, por Alfredo, por Luna, por Antonia. Porque, al final, la verdadera victoria no es derrotar al enemigo, sino encontrarse a uno mismo en medio del caos.